rugido del dragón relámpago. Capítulo 52. Escape de Gringotts. Habla por ti mismo, debilucho, dijo Daphne, sonriendo al rostro furioso del trasgo. Parece que tus propios congéneres pronto cumplirán tu deseo de morir. Tienes razón, ¿sabes? Dije, intentando ser amable. A menos que conozcas alguna forma de salir de aquí. El sonido de la lucha continuó mientras Griphook reflexionaba sobre nuestras palabras. Los encantamientos impiden que cualquiera abra portales al nunca jamás, murmuró Griphook para sí mismo. Aparecerse también es imposible, de todas formas, ninguno de los dos sabe cómo aparecerse, añadí, y el trasgo asintió rápidamente. No podemos irnos de aquí por arte de magia, dijo Griphook. Me parece bien hacerlo a la antigua usanza, dije. Siempre y cuando no tengamos que luchar contra un ejército entero. El trasgo permaneció en silencio, mirando hacia la batalla con un rostro sombrío pero esperanzado. Puede que haya una ruta alternativa, dijo Griphook lentamente. Pero requerirá el uso de una escoba. Me animé un poco antes de meter la mano en mi bolsa de piel de Mokeskin y rebuscar entre su contenido en busca de mi Firebolt. No, nada. Mierda. Maldije, sacando la mano con irritación. Sabía que se me había olvidado empacar algo. Hay escobas un piso más arriba, dijo Griphook lentamente. Excepto que, el rugido del dragón captó nuestra atención. Déjame adivinar, dijo Daphne. Tenemos que pasar al dragón. Griphook no dijo nada. El dragón furioso. Continué, frotándome la frente. Claro, nunca es tan simple como entrar, destruir el objetivo y salir. Muy bien, de acuerdo, terminemos con esto. ¿Vas a luchar contra un dragón? Preguntó Griphook con incredulidad. Sí, dije con una seguridad que no sentía del todo. Mi título de matadragones relámpago no es para aparentar, ¿sabes? Al menos, esperaba que no lo fuera. Podríamos intentar pasar desapercibidos primero, sugirió Daphne. Reflexioné sobre sus palabras y asentí. Tienes razón, dije. Pero presiento que este dragón me atacará en cuanto me vea. La bestia en cuestión me miró fijamente en cuanto estuvimos a la vista. Me miró a mí, no Griphook, ni sus guardias, ni Daphne. Tenía serias dudas de que me dejaran ir sin luchar, pero lo intentamos de todos modos. Mientras avanzábamos sigilosamente por el sendero, pasamos junto a los cadáveres del guardia Goblin que había sido enviado para acompañarnos a la bóveda del estrange. Algunos habían sido corneados por espadas, otros atravesados por lanzas y abandonados a una muerte lenta y agonizante. El olor a sangre y heces impregnaba el aire. A veces odiaba ese olfato tan agudizado. Los guardias que esperaban ya habían matado a la mitad y ahora estaban rematando al resto acorralándolos junto al dragón, un Irombelli ucraniano encadenado. El enorme monstruo gruñó y destrozó al guardia Goblin como si fuera de papel. Nos escabullimos entre los demás Goblins, que observaban la brutalidad con regocijo. Vitorearon cuando otro de sus enemigos fue asesinado. Estaban tan distraídos con el espectáculo que no nos vieron movernos detrás de ellos. Casi llegamos a la esquina cuando el dragón gruñó. Giré la cabeza bruscamente y salté hacia atrás para esquivar el fuego que lanzó contra mí, separándome de Daphne con un muro de llamas intensas. Los goblins, que habían acabado con la facción enemiga, interpretaron erróneamente el ataque del dragón como un acto de desafío hacia sus antiguos amos, y se abalanzaron sobre él con sus lanzas y martillos, con la intención de hacer sufrir a la bestia. Normalmente, el gran dragón se habría acobardado lastimosamente. Habría soportado el maltrato con gemidos y siseos de miedo. Pero Vero me pareció despertar algo en su interior, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Podía sentirlo en el aire. La anticipación, el hambre, el desdén hacia todo lo que fuera inferior. Ya no era un esclavo. Era un depredador alfa que acababa de ser liberado de su jaula. Y estaba enfadado. El Irombelli ucraniano rompió sus ataduras con un rugido ensordecedor que retumbó y resonó en las profundidades de los abismos y cuevas de Gringotts, haciendo que los goblins se detuvieran y miraran a la bestia con mucho más miedo del que lo habían hecho antes. Como si intuyera su instinto primigenio de huida, el dragón arrasó con los goblins con total impunidad. Sus espadas, lanzas y martillos solo lo irritaban. Blandió sus largas y feroces garras en la refriega, empalando a varios goblins y arrojando a otros por el borde de la plataforma donde nos encontrábamos. Me dispuse a marcharme de nuevo, pero el muro de llamas volvió a aparecer, deteniéndome el paso una vez más. Las llamas eran poderosas, igualando fácilmente el calor de Tristán y Lilith. Podía sentirlas con solo estar cerca.
tan poderosas que la piedra brillaba al rojo vivo, como brasas. Maldita sea. Gruñí, antes de mirar a Daphne. Ustedes dos deberían ir adelante. Yo ya encontraré una solución. No seas tonta. Vamos. Dijo Daphne. No importa, Daphne, dije mientras otro de los goblins moría con un fuerte grito de dolor. Aunque me proteja del fuego y vaya contigo, me seguirá. Puedo volar más rápido que un dragón, pero no sé si vosotros dos podréis. Así que, ve. Dije, empujando a Daphne hacia adelante. Apártame el camino. Iré justo detrás de ti. ¿Me preparas una escoba? Hablé con convicción, pero la sola visión del feroz dragón engullendo a uno de los goblins entero hizo que mis palabras se sintieran vacías después de haberlas pronunciado. Más te vale cumplir tu palabra, gritó Daphne mientras desaparecía de la vista. O te mataré yo misma. Buena suerte, chico. Y entonces se hizo el silencio. Me quedé mirando al dragón, que permanecía en silencio y me devolvía la mirada con sus ojos rojos como la sangre. Podría haber habido peores maneras de morir, siseó Baltazar. El héroe murió luchando contra el dragón para salvar al amor de su vida. Sí, suena a buena historia, asentí, mientras Lightning respondía a mi llamada, llenando las cavernas de Gringotts con una luz blanco azulada. Solo que no pienso morir pronto, planes sin importancia, el dragón interrumpió, y yo di un salto de sorpresa. ¿Podía entenderme? ¿Puedes hablar? Pregunté, y el dragón gruñó en respuesta. ¿Qué quieres? Lo intenté de nuevo, desenvainando a Erebus. El dragón gruñó, lanzando intensas llamas carmesí en mi dirección. Corriente oscura, dije con calma, y dejé que la oscuridad se desatara para contrarrestar el fuego. Justo a tiempo, las llamas salpicaron la corriente de energía negra y fría, enviando oleadas de frío y calor en todas direcciones. Aumenté la fuerza del flujo y logré dominar ligeramente al dragón. Este respondió de la misma manera, devolviendo mi energía al punto muerto con el que habíamos comenzado. Gruñí, sintiendo la presión de mantener algo así. Como mucho, podía aguantar 2 minutos antes de quedar reducido a cenizas por las llamas. Claro que, la verdad, no sabía cuánto tiempo podía un dragón seguir escupiendo fuego así. Yo tampoco quería averiguarlo. Si no recordaba mal, el fuego de un Iron Belly ucraniano podía alcanzar los 1960 grados Celsius. Algo que no quería experimentar directamente. Con un esfuerzo de voluntad, lancé un rayo con mi mano derecha, enviándolo en un arco semicircular hacia el hocico del dragón, lo que lo hizo gritar de sorpresa y detener su ataque. Cerdo usurpador. Me daré un festín con tus intestinos por atreverte a usar los poderes de mi antepasado contra mí. El dragón se enfureció, abalanzándose sobre mí con la intención de matarme. No había detenido mi corriente oscura, pero el dragón la atravesaba como si fuera agua. Lo único que hizo la corriente oscura fue ralentizar a la enorme bestia, lo suficiente como para que yo pudiera saltar directamente hacia arriba, esquivando el monstruoso zarpazo por un pelo. Corté el flujo de mi corriente oscura, aterricé sobre el lomo de la enorme bestia y le clavé un filo a máxima potencia en el cuerpo. Bueno, al menos lo intenté. La piel del monstruo era tan gruesa que apenas logré penetrar unos centímetros antes de ser arrojado a un lado por uno de sus espasmos musculares reflejos en respuesta al dolor. No en vano lo llamaban piel de dragón. Logré aterrizar de pie y automáticamente caí al suelo, evitando la cola del dragón mientras se balanceaba sobre mi cuerpo, desplazando el aire con la suficiente velocidad como para que sonara como el silbido de Clark. Esperé unos segundos más y ahí estaba, el movimiento de regreso de la cola, pasando también por encima de mí con facilidad. Tuve que calcular el momento con mucha precisión. Tras el tercer golpe, me levanté e intenté saltar, pero el dragón, que había previsto mi intento, me atacó con su pata trasera. Sentí un dolor punzante en el brazo derecho al clavarse las garras del dragón en mi carne. El impacto me lanzó contra una pared con un fuerte crujido. Tosí y me puse de pie lo más rápido que pude, observando cómo el dragón intentaba en vano alcanzar la herida en su lomo. Revisé si tenía algún hueso roto. Aparte de la dificultad para respirar y un dolor pulsátil en la muñeca izquierda, que indicaba una fisura en el hueso, no parecía tener nada roto de importancia. ¿Qué opinas? Pregunté con dificultad, recuperando el aliento. Me dolía muchísimo el costado, incluso con la adrenalina que lo atenuaba un poco. Tu ataque cuerpo a cuerpo perforante causó algo de daño, pero nada grave, dijo Erebus. Mi propia oscuridad apenas lo afectó. Te aconsejaría no usarme en esta batalla, excepto para contrarrestar el fuego de la bestia.
Supongo que es lo más lógico. Respiré hondo para calmar mis nervios. ¿Era miedo o emoción? Después de todo, los dragones deben ser derrotados con magia matadragones. Ejerceré mi poder para cubrir tu forma cada vez que la bestia use su fuego, dijo Erebo. Así que no te molestes en defenderte. Concéntrate únicamente en el aspecto físico de su ataque. Envainé la hoja oscura, asintiendo distraídamente. Muchas gracias, murmuré, agarrando un frasco de Peterapi y bebiéndomelo de un trago, sintiendo como mis niveles de energía volvían a subir. Tenía un poco de solución fortalecedora, pero no me atreví a usarla, ya que esta plataforma me llevaba a una caída muy larga. No quería usar demasiada fuerza para esquivar y acabar cayéndome por el borde. Pero ya no había vuelta atrás. No estaba luchando contra unos guardias insignificantes. No iba a preocuparme por dañar mi entorno. Sabía que, si me contenía, cualquier cosa, yo estaría muerto. Así que puse todo lo que tenía en ello. Agité la mano con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir de la órbita, y Lightning respondió a mi llamada, hoja tras hoja volando hacia la monstruosa criatura, cada una incrustándose en la piel del dragón. Pero los trató como si fueran palillos de dientes particularmente irritantes, abalanzándose sobre mí y resistiendo mi ataque sin mostrar más que un fuerte gruñido que indicara que sentía algún dolor por mi ataque. El dragón intentó atacarme por el lado izquierdo una vez más, asumiendo correctamente que ese es mi lado débil en ese momento. Fue una buena jugada, considerando lo que me había sucedido antes. De hecho, era una de las técnicas más básicas que los hombres aprenden tras observar el reino animal durante un tiempo. Era muy sencillo. Herir a la presa y seguir hiriéndola en el mismo sitio hasta que esté lo suficientemente débil como para poder aprovecharse de ella. Todos los depredadores lo saben, y todos lo saben instintivamente. Excepto que yo no era una presa, y no reaccionaría como tal. En lugar de eso, salté hacia un lado, esquivando por completo su zarpazo, atravesando su hombro con un taladro de relámpagos que giraba furiosamente, y, al aterrizar, inmediatamente tomé una respiración profunda, cargando mis pulmones con la energía suficiente para hacerme doblar de dolor agonizante, pero seguí acumulando energía sin importar el dolor o la debilidad. Rugido del dragón relámpago. Desaté toda mi fuerza contra el costado del dragón. Una breve lección de física. Si una bola de billar se mueve en una dirección determinada, digamos horizontal, para simplificar, a velocidad constante, y recibe un impacto lateral, cambia de dirección. A veces, el cambio es drástico, y otras veces es muy leve. Todo depende de la fuerza con la que golpees la pelota y del ángulo en el que lo hagas. Puedes ralentizarla o acelerarla. Así que, vayamos un paso más allá, añadamos una tercera dimensión a nuestros cálculos, y ya tenemos la física tridimensional básica. Añadamos músculos, tendones, una cabeza, alas, piernas, pies y una cola a la pelota, y tendremos huesos, un cuello y quién sabe qué más roto. En realidad, era una receta para el desastre para cualquiera que se viera afectado. ¿Qué ocurre, entonces, cuando golpeas la pata trasera de un Iron Belly ucraniano que se abalanza con un ataque que posee la fuerza suficiente para atravesar un grueso muro de hormigón en un ángulo de 20 a 30 grados desde el punto de impacto? Me alegra que hayas preguntado. El dragón fue lanzado violentamente a un lado con un fuerte aullido, y se retorció, giró y cayó con unos crujidos espeluznantes, antes de precipitarse por el borde, rugiendo y gruñendo todo el tiempo, mientras caía por el abismo. Me quedé mirando, esforzándome por no jadear, y en su lugar levanté los brazos por encima de mi cuerpo, reuniendo todo el poder que pude invocar, y el relámpago blanco azulado se condensó en una alabarda de aspecto siniestro. Agarré el arma, inyectándole toda la energía que pude, tanta que empezó a perder su cohesión a pesar de mis mejores esfuerzos. El dragón reapareció, tal como esperaba, gruñéndome con sus llamas. Una oportunidad. Tenía una sola oportunidad. Alabarda celestial del dragón relámpago. Exclamé, antes de lanzar la alabarda eléctrica con un fuerte estruendo que resonó en las profundidades del banco Gringotts, y el fuerte estallido resonó por todos los abismos y cavernas de este lugar. El escudo protector de Erebus funcionó tal como lo había prometido el brazo del diablo, reduciendo la intensidad de las llamas del dragón lo suficiente como para que solo sintiera como si hubiera puesto la mano sobre un trozo de metal casi caliente. Aún así, era bastante doloroso, incluso lo suficientemente caliente como para quemar mi delicada piel humana, pero al menos no me derretí por completo con el ataque. Eso era algo bueno, pensé mientras veía cómo mi alabarda celestial atravesaba el fuego antes de alcanzar su objetivo.
La alabarda interrumpió el ataque de aliento de la bestia al atravesarle la garganta. Al instante, el dragón perdió el control de sus extremidades y cayó de nuevo al suelo, donde había caído. Permanecí tenso incluso después de que sus gritos se volvieran tácitos, incluso después de que se escuchara el fuerte golpe. Comencé a contar. Pasaron 10 segundos. Nada. 30 segundos. 1 minuto. 1 minuto y medio. 2 minutos. Nada. Solo entonces comencé a respirar con normalidad de nuevo. Y quédate abajo, viejo imbécil. Gruñí desde el borde. Eso me ofende, dijo Erebus. Ah, claro. Quédate abajo, mierda. Corregí gracias. Lo has bordado, muchacho. Una voz jadeante resonó a un lado. Inconcebible. Me giré bruscamente hacia la fuente del sonido, sorprendido a pesar de mí mismo, a pesar de la batalla que acababa de tener lugar. Sin embargo, solo era un viejo trasgo, apoyado contra la pared. Tenía un gran fragmento de piedra incrustado en el pie y parecía tener otras heridas que sangraban abundantemente. Me di cuenta de que este era uno de los goblins que habían sido enviados para protegernos. Estaba rodeado por los cuerpos caídos de sus compañeros guerreros. Dejé de canalizar poder y me acerqué al agonizante goblin lo más rápido que pude. Me arrodillé junto a él, examinando sus heridas para ver si podía hacer algo. Me disgustaban los goblins y su naturaleza codiciosa y egoísta. Pero en ese sentido, había mucha gente que no me caía bien y que tenía los mismos rasgos. Así que comencé a rebuscar entre el contenido de mi bolsa de piel de Mokeskin, sacando algunas pociones. No hay nada que hacer, dijo el trasgo, apretando los dientes de dolor. Ya estoy al borde de la muerte, demasiado tarde para que alguien pueda salvarme, me temo. Podía olerlo. Más allá del olor a llama sacre, más allá del olor a mi propia carne chamuscada, había un olor con el que me estaba familiarizando. Un olor con el que desearía no familiarizarme. Era el olor a putrefacción, a muerte. Tragué saliva antes de hablar con el duende. Puedo aliviar tu dolor, si quieres, dije lentamente. El duende me miró fijamente antes de toser de dolor. Eso se agradecería, respondió el viejo duende, y yo saqué 2 de las pociones que había extraído de la bolsa. Una poción calmante y un supresor de nervios, este último me habían recomendado comprarlo en el centro comercial mágico de Metrópolis. Con cierta dificultad, el trasgo en cuestión logró tragarse a la fuerza los brebajes de sabor horrible. A pesar de su disgusto inicial por el sabor, las pociones surtieron efecto a la perfección, pues el rostro del anciano trasgo pareció rejuvenecer décadas en cuestión de segundos. No me sentía tan relajado desde que estaba en mi mejor momento, dijo el duende con calma. Estas cosas no duran, ¿verdad, muchacho? Me quedé en silencio un momento. 20 minutos, 30 tal vez. Al fin y al cabo, eres bastante más pequeño que yo. El duende casi soltó una carcajada ante mi insulto de buen humor. ¿Cómo te llamas, muchacho? Harry Potter. Dije sin preámbulos. Ah, el que obligó al rey de los demonios a regresar al infierno. El viejo trasgo reflexionó, su actitud relajada resultando un tanto preocupante, considerando que el hombre seguía sangrando profusamente. Es lógico que matar dragones esté entre tus poderes y que esa espada, los ojos del duende se posaron rápidamente en el arma. Esa funda me resulta familiar, ¿es obra del mocoso de rogar? Dijo, mirándome. Miré al duende con extrañeza. Sí. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién eres? Solo un viejo desdichado que perdió a su hijo hace mucho tiempo. El duende jadeó, girando ligeramente el cuerpo. Ah, así está un poco mejor. Durante un rato no dije nada, simplemente me quedé con el duende hasta que exhaló su último aliento. Este paraíso relajante no durará para siempre, muchacho, Harry. Me llamo Harry. Repetí. Bien, Harry, dijo el duende lentamente. Cuando tus pociones pierdan su efecto, volveré a sufrir mucho. Te daré un poco más, dije con terquedad. Sí, puedes, dijo el trasgo. Pero eso sería un desperdicio, y no estoy de acuerdo con malgastar recursos en carne muerta, ni siquiera si esa carne muerta soy yo mismo. ¿Qué intentas decir? Lo que digo, dijo el duende lentamente, es que quiero que lo termines. No quiero sentir dolor mientras mi vida se desvanece. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo que haga? Sí, continuó el trasgo. No me hagas rogar, muchacho. Déjame morir con algo de dignidad. Ni siquiera me importa si destruyes mi cuerpo, con tal de que muera a manos de un compañero guerrero y no de una bestia prisionera. ¿Por qué? ¿Qué importaba si lo mataba yo o si sucumbía a las heridas del dragón?
¿Acaso era para mantener una idea de honor imaginaria? ¿Era para asegurar que la posición de su familia no se viera menoscabada de ninguna manera? Es mejor haber muerto luchando en la guerra contra sus hermanos, que ser hallado como la víctima fácilmente derrotada e indefensa de un animal al que su pueblo había subyugado y tratado con el menor respeto posible, me susurró Erebus en voz baja. Una petición de último momento era una petición de último momento. Cerré los ojos con fuerza durante unos instantes, armándome de valor. Suspiré. De acuerdo. Te concederé esta petición. Recogí mis pociones y me levanté, retrocediendo unos pasos del viejo trasgo y desenvainando a Erebus. Dime tu nombre, trasgo. El viejo cascarrabias me miró y dijo: pies de sal. Saltfoot, repetí, asintiendo con decisión. ¿Estás listo? El duende, pata de sal, sonrió ferozmente, mostrando los afilados dientes de su pueblo. Gracias, Harry Potter. Hazlo rápido y lo menos doloroso posible, Erebus, corriente oscura. Apunté la hoja hacia Saltfoot, y la oscuridad surgió, bañando al goblin golpeado y ensangrentado con una suavidad que no esperaba. Era como si la suave corriente de un río lo arrastrara rápidamente. Un silencio inquietante siguió al suceso. De Saltfoot no quedaba nada. Caí de espaldas sin contemplaciones, diciéndome a mí mismo que le había concedido una tregua al viejo cascarrabias mientras sacaba una pasta para quemaduras y me la aplicaba en la cara y en varias partes del brazo izquierdo. Después, me remangué el abrigo, cogí un poco de agua y me la vertí sobre las heridas del brazo izquierdo, limpiándolas lo mejor que pude. Después, me aplicaron la esencia de Murloc y sentí una sensación suave y reconfortante en el brazo. Saqué mi varita y conjuré unas vendas para cubrir la herida, evitando así que el aire exterior la contaminara aún más. Una vez hecho todo eso, me levanté, miré por última vez el lugar donde Saltfoot había muerto y me fui a buscar a Daphne y Griphook. Pasé por el lugar donde nos habíamos separado y saqué mi varita mientras comenzaba a recorrer el laberinto. Indícame el camino, Daphne Greengrass. Mi brazo se lanzó directamente hacia la derecha. Allí solo había una pared. Eso significaba que el giro a la derecha estaba un poco más adelante. Ahí estaba. Me moví sigilosamente por las cuevas, derribando a un goblin que intentó emboscarme al doblar una esquina. El pequeño humanoide creyó que podía saltar sobre mí desde un montón de rocas y cortarme la garganta de un solo golpe. Su cuchillo se hizo añicos contra mi brazo derecho blindado, y lo rematé agarrándolo por la garganta y clavándole mi rayo en el cuerpo, quemando sus órganos internos desde dentro. Unos cuantos espasmos rápidos y desafiantes, y luego se acabó. Por aquí, Harry. Oí la voz de Daphne desde un poco más adelante. Rápidamente lancé de nuevo el hechizo Apúntame y la varita salió disparada hacia donde provenía la voz de Daphne. Bien, no se trataba de un impostor con poderes mágicos de ventrílocuo. Me preguntaba si ese tipo de habilidad realmente existía. Concéntrate. Erebus resonó en su vaina mientras me acercaba a los dos. Griphook parecía agobiado y cansado, mientras que Daphne parecía estar bien. Unos cuantos rasguños aquí y allá, pero estaba completamente ilesa. Junto al dúo había 3 palos de escoba. ¿Acaso los goblins no tienen prohibido por ley usar los artefactos de los magos? Pregunté despreocupadamente, agarrando una de las escobas, una cosa de aspecto viejo que parecía que podía desmoronarse en cualquier momento. Solo varitas mágicas. Griphook pareció un poco enojado por el tema. Cálmate, le dije a la codiciosa criatura. Solo estaba charlando, eso es todo. Ahórrate tus estupideces y vámonos, gruñó Griphook, abriendo el camino. Seguimos al gruñón duende de vuelta por donde habíamos venido, hasta que llegamos a los abismos que albergaban los carros que conducían a las bóvedas. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, los acompañaré a la planta principal, dijo Griphook. Después de eso, tendrán que arreglárselas solos. Montamos nuestras escobas. ¿Podemos simplemente irnos? Pregunté con esperanza. Imposible, pero con estas escobas quizás podrías escapar a través del techo de cristal, dijo Griphook. Eso si el techo no está bloqueado. No sé si existe tal protección, considerando que las escobas de mago casi nunca se usan en Gringotts. Griphook despegó, y Daphne y yo seguimos de cerca al goblin. Volamos directamente hacia arriba, el viento azotaba mi cabello, aliviando cualquier dolor persistente de las quemaduras y cortes que me había infligido el dragón. Apenas tardamos en llegar a la planta baja del banco. Los dejo a su aire, dijo Griphook, aterrizando y señalando el familiar salón de mármol de Gringotts.
Las puertas principales estaban bloqueadas por unas enormes rejas de acero, al igual que todas las ventanas que daban al exterior. Todo, excepto la claraboya de arriba. Y, en el centro de la habitación, se encontraba la escena más sangrienta que jamás había visto. Cadáveres de goblins yacían esparcidos por todas partes, abatidos por hachas, martillos, espadas y lanzas. Algunos magos se escondían acurrucados en un rincón, desgraciados que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en Gringotts durante una guerra civil entre duendes. Esto es horrible, susurré. ¿Cómo vamos a pasar sin que nos destrocen las armas que decidan lanzar? Me estoy quedando sin fuerzas después de luchar contra ese dragón. Daphne, ¿crees que puedes derrotarlos? ¿Todos ellos? Preguntó ella. Tal vez. Nunca he usado mi magia a tan larga distancia. Bueno, no te pido que los mates con cuchillas ni nada por el estilo, dije. Solo con la fuerza suficiente para derribarlos. Ya veremos, dijo ella. ¿Me das mi escoba? Sonreí. Claro, Daphne. Iré a buscar tu escoba. Cállate, dijo ella sin enfado, también divertida por la insinuación. Simplemente hazlo. Como desees. Tomé su escoba mientras señalaba al grupo de goblins que se masacraban entre sí, cerrando los ojos en señal de concentración. Sentí como algo pequeño pero poderoso se formaba entre sus palmas, y con un esfuerzo de voluntad, lanzó la diminuta bola, o al menos, supuse que era una bola, de viento hacia adelante, donde aterrizó en el centro de la refriega. Los goblins ni siquiera se percataron de ello. ¿Qué estás? Explota. Dijo, y sentí la vibración de poder en su voz. Casi al instante, oí los gritos de sorpresa y dolor de los goblins mientras salían disparados como muñecos de trapo en una tormenta. La violenta explosión de la bola de viento provocó una pausa en la batalla, para que todos pudieran recomponerse antes de matarse entre sí. Era todo el tiempo que necesitábamos. Daphne y yo pasamos a toda velocidad por encima del grupo de duendes confundidos y desorientados, volando hacia el cristal. Una ráfaga de viento de Daphne hizo añicos el cristal, y otra ráfaga nos protegió de los fragmentos que caían sobre nosotros. Daphne y yo salimos volando al aire libre, con el sol acariciándome la espalda y llenándome de energía. No perdimos tiempo y nos alejamos volando del callejón Diagon. Lo logramos. Gritó Daphne, con un tono de euforía. Sí, dije mientras volábamos hacia la distancia. Lo hicimos.